mi lucha comenzó desde los 5 años. Desde los 5 años, cuando fui diagnosticada con un linfoma no Hodgkin. Mi barriga creció mucho a los 5 años de edad. Era como que tuvieras una niña embarazada. O sea, era muy grande. Era un tumor que estaba afectando toda la parte de mis ovarios. ¿Toda tu parte reproductora? Sí. Cuando mi mamá comenzó a buscar esos médicos, consiguió un oncólogo, y le dijo que para mí no había esperanza. Podían operarme, pero que ¿para qué? Si para mí no había esperanza. Mi mamá siguió buscando hasta que consiguió pues quien me operara, y después de eso llegó otro médico pues a decirle que si no habían quimioterapias, radioterapias, definitivamente el cáncer iba a desarrollarse y pues no iba a haber salvación para mí. Hola familia Promesas, en esta oportunidad los estará acompañando su hermana en Cristo, Marianela Palacio. Antes de comenzar, quiero leerles un versículo que se encuentra en Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Mujer, eres esa piedra preciosa en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Créetelo y confía plenamente en Él. Bueno, este espacio maravilloso que ustedes pueden ver es gracias a nuestros patrocinadores. Si necesitas una producción audiovisual o una producción fotográfica, comunícate a los números que se encuentran en pantalla en estos momentos. Si quieres remodelar tu hogar o necesitas remodelar tu hogar, pues comunícate a los números que se encuentran en pantalla. Si necesitas una ventana, un vidrio o un espejo, ahí estarán ellos disponibles para ti. Así como tienen este espacio hermoso para nosotros, también pueden hacerlos contigo. Bueno, en este día les voy a presentar a una invitada muy especial, Vanessa Villarreal, líder de la Iglesia Triunfante. Vanessa, muchas gracias por aceptar esta maravillosa invitación. ¿Qué tienes para decirnos? Hola Marianela, buenas tardes, Dios te bendiga. Gracias a ustedes por la invitación. Sé que este es un proyecto que nació del corazón de Dios y pues estamos llamados a esto, a testificar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Yo sé que va a ser un tiempo maravilloso, un tiempo para edificar a cada una de esas personas que nos están mirando en nuestra transmisión, en todas nuestras redes sociales, y sé que serán bendecidas cada una de sus vidas por medio de tu testimonio. La gloria de Dios sé que va a permanecer y va a caer sobre este lugar. Amén. Bueno, para iniciar, ¿cuáles son las promesas que llevaron al cumplimiento del propósito de Dios en tu vida, Vanessa? Bueno, Mari, la verdad son muchas. Creo que desde que llegué al Señor, desde que Él me llamó, porque no llegué, Él me llamó, Él ya me tenía predestinada para vivir en Él. La primera promesa que yo recibí, o el primer llamado que yo recibí del Señor fue a través de Mateo 6:33. Donde Él me invitó, venía de una vida como muy ansiosa, muy afanada, y Él me invitó a que lo buscara primeramente a Él, porque Él se iba a encargar de añadir todas las demás cosas que yo necesitaría en mi vida. Y eso es lo que me llevó a permanecer, a crecer, a intimar con el Señor. Dios, la verdad, ha hecho tantas cosas en mi vida, tantas que definitivamente podría comenzar por decirte que Dios cambió mi lamento en baile, cambió mi tristeza en gozo. Vengo de una vida de pronto donde fui rechazada mucho, donde fui señalada, olvidada, pero Dios, a través de la promesa que está en Isaías 61:7, me dijo que ya yo no sería más señalada, que ahora sería nueva criatura en Él y que estaría reinando junto a Él. Isaías 61 dice: en vez de vergüenza tendrán doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Y por tanto poseerán el doble de su tierra y tendrán alegría eterna. Cuando Dios me regaló a mí esta promesa, yo dije, wow, esta es en la nueva versión internacional. En la Reina Valera dice que ya no sería desechada. Dice, ya mujer, tú no serás desechada, ya no serás llamada desechada, si así lo dice exactamente, sino que ahora serás reivindicada. Y Dios a través de eso me dijo que
este 2024 sería el año de mi reivindicación. Entonces, ha sido una cosa de pronto que, una cosa tras otra que me ha llevado, y que he entendido que cuando Él me dijo que buscara su reino primeramente, se refería no tanto a servir, a estar allí presente, sino ir al lugar santo, al lugar donde ocurre todo, al lugar donde definitivamente iba a salir transformada y donde mis vestiduras fueron cambiadas por vestiduras blancas, por vestiduras nuevas, donde ya no iba a haber vergüenza. Y es el lugar de su presencia. Es en ese lugar íntimo donde yo conseguí refugio, donde conseguí identidad, porque no la tenía. No crecí con un padre terrenal. Recuerdo que en un servicio en la iglesia en la que nací en mi país, en Venezuela, en un servicio para padres, fui solita ese día. Siempre íbamos un grupo de amigos y ese día fui sola. Y el pastor comenzó a predicar y él hizo un llamado. Él hizo un llamado a aquellos que necesitaban aceptar a Dios como Padre. Y yo recuerdo que yo pasé al frente y puedo decirte que fue la primera vez que yo sentí el abrazo de mi Padre, en el que yo sentí claramente que me dijo, eres mi hija amada. No tienes un padre terrenal, pero me tienes a mí. Y fue donde yo acepté a Dios, aunque había llegado a sus pies, aunque había llegado a los pies de Cristo, fue donde acepté a Dios como mi Padre. ¿Sabes, Mari? A veces aceptamos al Señor en nuestra vida, pero no lo aceptamos como Padre. Y creo que eso es lo primero que tenemos que aceptar cuando llegamos al Señor, esa paternidad, porque es la paternidad de Él la que nos da identidad, la que nos hace ver quiénes somos en Él. Si no tenemos clara nuestra identidad en el Señor, definitivamente nuestro horizonte no va a estar dirigido en el camino de Él. Y eso fue lo que pasó conmigo. Yo por muchos años serví al Señor, pero mi corazón estaba lejos de Él, porque no lo había aceptado. No entendía que realmente había alguien que me amaba, que aunque mi padre me dejó, Él me recogió, como lo dice su palabra. O sea, que aunque padre y madre te dejen, con todo yo te recogeré. Y eso hizo Dios conmigo. Viví toda mi vida con mi madre. Fuimos siempre las dos. Mi madre es fundamental para mí. Siempre fue el pilar del recorrido llamado vida. Fue la que me enseñó siempre a defenderme, a no darme por vencida. Pero esa falta de paternidad física, Mari, me llevó a buscar muchas veces el amor donde no debía, en los brazos de quien no debía. Y eso marcó mucho mi corazón. Eso marcó mi vida. Me sentí inútil, me sentí utilizada, me sentí desechada, me sentí muchas veces sucia. Suena fuerte, pero así me sentí. Y así fue como Dios me recogió, como Dios me llamó. Dios me limpió. Dios tuvo que hacer tanto en mi corazón para que yo pudiera volver a creer en el amor. Y hoy vivo una de esas promesas y es mi esposo. Mi esposo es un regalo maravilloso. Yo llegué a un punto de mi vida donde sentí que no era merecedora de ningún hombre, pero Dios lo tenía preparado para mí. Mi esposo es de mi mismo país, de la misma ciudad, pero nos conocimos acá. O sea, Dios es increíblemente, es increíble. O sea, toda una vida nosotros viviendo en la misma ciudad, en el mismo país, y Él nos dio a conocer Faca. Y esa promesa también la recibí a través de
Primero es su palabra, porque la palabra es el todo. Es la que revela completa y absolutamente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y utilizó una pastora que me dio una palabra en un ayuno cuando yo recién llegué acá y me dijo eso. Me dijo que cada lágrima que había botado el Señor las había recogido y el Señor todas las había contado y que el Señor aquí me iba a dar mi esposo cuando realmente mis esperanzas en ese aspecto estaban perdidas. Yo sinceramente yo sentía que yo nunca me iba a casar por esa vida tan fuerte que tuve antes del Señor, de esa búsqueda incansable del amor en esas personas equivocadas. Pero Dios me dio aquí un hombre maravilloso. Él lo reservó para mí. Eso fue lo que Él me dijo, que Él lo había reservado para mí. Un hombre con un corazón hermoso, con un corazón que también se guardó y que me ama increíblemente. Y verlo a Él definitivamente es ver a Dios. O sea, es ver el cuidado que Dios ha tenido de mí siempre. Siempre, y así como Él he vivido una cantidad de promesas y aún las que faltan, porque Dios, para mí las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, pero sí tienen fecha de cumplimiento. Y una a una las ha ido cumpliendo el Señor. Me dijo que yo me casaría y yo me casé y todo lo hizo Él. Él me dijo que cambiaría todo ese sufrimiento que yo había vivido por alegría, por gozo en Él, y hoy lo estoy viviendo. Entonces, mi vida, sinceramente, o sea, es un completo testimonio. Muchas veces estuve incluso con motivos de salud fuertes que me llevaron incluso a estar hospitalizada con mucha gravedad, en las que pensé que no la lograría, pero aquí estoy. Y mi lucha comenzó desde los 5 años, cuando fui diagnosticada con un linfoma no Hodgkin. Mi barriga creció mucho a los 5 años de edad. Era como que tuvieras una niña embarazada. O sea, era muy grande. Era un tumor que estaba afectando toda la parte de mis ovarios. Y Dios, pues... ¿Toda tu parte reproductora? Sí. Todo acá, eso me pasó acá en Colombia, porque mi mamá sí es de acá. En ese tiempo estábamos acá. Mi mamá pues buscó médicos y se encontró... Mira cómo es el enemigo cuando Dios dice que antes de sembrarnos en el vientre de nuestra madre ya Él había pensado en nosotros. Yo sé que ya Dios había pensado en mí. El enemigo desde pequeña siempre ha querido frenar el propósito de Dios en mi vida. Y cuando mi mamá comenzó a buscar esos médicos, consiguió un oncólogo y le dijo que para mí no había esperanza, que podían operarme, pero que ¿para qué? Si para mí no había esperanza. O sea, cuando ella me cuenta eso, yo digo, como una persona, ¿cierto?, que tiene que ser más bien portadora de vida, desde la profesión que Dios le otorgó. De esperanza. Exacto. Puede dar eso, o sea, puede decir eso. Pero consiguió otros que sí, que me operó, y después ese que operó pues dijo que necesitaba un tratamiento de quimioterapias para que no se convirtiera en cáncer, para que no fuera un Vane, cáncer. pero en esos momentos cuando tu mamá recibe esa palabra de que no había esperanza, de que no había esa probabilidad de que tú tuvieras una nueva oportunidad de vida, ¿ella era cristiana? ¿Rechazó la palabra? No. Mi mamá no era cristiana. Sin embargo, mi mamá no recibió eso. Mi mamá le dijo que sí había esperanza y que si yo había nacido era por algo. Entonces, ella lo que hizo fue buscar. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy fuerte, muy resiliente. Mi mamá es una mujer muy positiva. Ella no es de las personas que se da por vencida, que si tú le dices hoy no es posible, entonces mi mamá lo acepta. No.
Mi mamá no es ese tipo de persona y conmigo no fue la excepción. Mi mamá siguió buscando hasta que consiguió pues quien me operara y después de eso llegó otro médico pues a decirle que si no habían quimioterapias, radioterapias, definitivamente el cáncer iba a desarrollarse y pues no iba a haber salvación para mí. Así que mi mamá viajó conmigo. Mi mamá viajó conmigo a Venezuela porque estábamos en ese tiempo, todo ese proceso pasó acá. Y mi mamá de tanto buscar consiguió un oncólogo pediátrico. Y él le dijo claramente, le dijo, ¿usted confía en Dios? Ella le dijo con todo mi corazón. Aleluya. Y le dijo, pues Él es quien nos va a ayudar. Él es el único que puede hacer que esto pase. Y Dios en todo tiempo definitivamente fue el que hizo. Fue un proceso muy doloroso. O sea, para una niña de 5 años, fueron como 2 años, tratar con eso, con esas inyecciones, eran inyecciones en médula. Eran procesos muy dolorosos que a veces me dejaban hasta dobladita porque no podía enderezarme. Y llegó el día, yo recuerdo, aun cuando no conocía así pequeñita al Señor, yo recuerdo que yo decía con mis palabras que yo era fuerte y que yo podía. Y el doctor me decía, eres una niña muy fuerte y yo sé que va a llegar el día en el que tú no vas a llorar. No vas a llorar por este tratamiento. Y ese día llegó, Mari. Es algo que está, y lo cuento porque es algo que está en mi mente y en mi corazón y creo que va a permanecer allí hasta el último día que Cristo me llame. Y ese día que yo no lloré con esas inyecciones en la médula, él bajó a su carro y me regaló una muñeca así grandota que tenía allí guardada y me decía, la tenía reservada para ti porque eres la niña más valiente que ha pasado por acá. Y me dijo, eres una piecita muy importante para Dios, así me dijo. Creo que Dios te ama mucho. Y pues yo, o sea, simplemente sonreí, no sabía quién era Dios realmente en ese momento. Y fueron procesos muy duros. A lo largo de mi vida también tuve que luchar con, no solo eso, en el colegio, de una u otra manera, pues los niños a veces tienden a ser un poco crueles con otros niños. Y me tocó pues luchar con lo que hoy llaman bullying, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía cabellito, o sea, no tenía cabello, me tocaba usar gorros, pasé ese proceso también en el que a veces me los quitaban, se burlaban de mí en medio patio del colegio con toda la gente. Entonces creo que desde pequeña empecé a sentir como ese rechazo, como esas burlas y a medida que iba creciendo todo eso se iba anidando en mi corazón. Y eso me llevó como a buscar refugio, o sea, a buscar quien me quisiera, quien me amara, porque desde pequeña empecé a sentir eso, aunque mi madre siempre me dio su amor. Tengo una familia que siempre me amó mucho por parte de mi mamá. Y ellos estaban allí siempre para mí. Pero digamos que ese entorno que estaba, o sea, a mi alrededor, esas personas que estaban a mi alrededor, muchas estuvieron, fue para burlarse, para señalar, dañar, para humillar, exactamente. Pero yo sé que fue Dios aún desde pequeñita que me fortaleció a aguantar todo eso. Con todo ese proceso, pues las posibilidades de que yo quedara embarazada eran muy pocas porque la quimioterapia, si bien erradica esas células cancerígenas, también tiene como consecuencia, ¿verdad?, dañar, en el caso mío, toda la parte reproductora, porque los químicos son muy fuertes. Y así que no había ninguna posibilidad. Pero sí salí embarazada a mis 23 años. Fue una sorpresa para todos, fue un gozo tremendo para mí. Pero ya al final de mi embarazo, mi bebé pues murió dentro de mí, no lo logré. ¿Cuántos meses tenías? Ya iba a tenerla. Ya había ido como a las últimas consultas, porque ya la niña estaba casi ya para nacer.
Pero en ese control que llevaste no había pasado Nunca. nada, todo estaba bien. Sí, todo estaba bien. Nunca presenté problemas. La niña se desarrolló perfectamente. Una semana antes me había hecho el chequeo, o sea, los latidos estaban bien, todo estaba bien conmigo, con la niña, todo estaba perfecto. Llegó, pues, eso me pasó para una Semana Santa, me dieron como esos dolores de parto. No hubo, me llevaron a las clínicas y todo, pero siento que no hubo como ese apoyo médico de Hubo atender. negligencia médica. Sí, ¿Crees? de una u otra manera. De una u otra manera lo veía así, Mari, ¿sabes? Pero hoy que he crecido tanto en el Señor y que Dios me ha permitido entender mucho su palabra y lo que son su propósito, lo que es su propósito para la vida de cada uno de nosotros, pude entender que todo obra para bien. Amén. Yo en ese momento pues definitivamente no lo entendía. La niña sí murió. Yo me vi, de hecho ese fue después de lo de mi infancia. Esa fue la segunda vez en la que me vi. Tuvieron que dejarme abierta por una hemorragia interna que me dio, pues que necesitaba de que Dios interviniera para poder lograrla. Así que Dios hizo su obra y esa vez también hizo su obra y pues pude salir de allí. No podía procrear enseguida, tenía mi sistema reproductor tenía que recuperarse. Pasaron años y esos años me llevaron fue a que mis órganos envejecieran y me tuve que someter a una histerectomía. Wow. A una histerectomía a mis 30, eso pasó como a mis 30 años, dejándome sin posibilidad alguna de reproducir. Cuando pasa este proceso, ya estaba en Cristo, era reciente en el Señor. ¿A qué edad recibiste al Señor? Yo lo recibí a él como a los 28 años, Okay. allá. Pero creo que Dios me dio una fortaleza impresionante en ese momento. Cuando pasó lo de la operación de la histerectomía, recuerdo claramente que una gran amiga, angustiada por mí, ya venía de la pérdida de la niña y me pasaba ahora esto. Ella se sentó a hablar conmigo porque yo sinceramente yo no lloraba, yo no gritaba, yo estaba como en un estado, yo le decía que era un estado de paz, un estado de reposo. Y ella me decía, recuerdo que ella me dijo, tú estás consciente de lo que estás atravesando, o sea, de lo que acaba de pasarte. Y yo recuerdo que yo le contesté, no sé si estoy consciente. Lo que sí tengo claro es que ahora es mayor el que vive y habita en mí. De eso sí estoy consciente, que Dios va a ser como Él quiera hacer. Amén. Entonces ella me dijo, es impresionante entonces lo que Dios hace, porque yo me estaría volviendo loca. Después de eso sí, viví, mejor dicho, mi duelo. Fueron tiempos muy fuertes para mí, tiempos en los que me pasó como Jacob cuando peleó con el ángel. Le dije, si no me bendices, si no me explicas, si no me bendices, no te suelto, porque necesito entender el por qué, o sea, el por qué estás haciendo esto. Pero fueron también años de silencio de parte del Señor. Y entendí que cuando Él hace silencio también está obrando. Y Él necesitaba hacer mucho en mí. Él necesitaba que yo me concentrara en Él. Y por eso Él desde el principio me llamó a través de Mateo 6:33. Necesitaba que me concentrara en Él. Él tenía un propósito diferente para mí. Y a través de su palabra y también de una profeta, pues me dijo, claro que vas a parir. Y vas a parir multitudes. No saldrán de tu vientre, pero sí saldrán de mí. Y entonces es una promesa en la que hoy me afirmo, en la que hoy vivo y que día a día, año tras año, Él ha ido perfeccionando en mí. Esa pérdida me llevó también a creer, a cerrarme y a creer que ningún hombre me iba a aceptar.
Por eso cuando te dije al principio, mi esposo es un regalo tremendo de Dios. Porque viví el rechazo de una relación que tuve, que su anhelo era como ser padre, y cuando le dije que no podía, simplemente me abandonó. Eso pasó también con el padre de mi niña. Cuando la niña murió, él simplemente en pleno duelo se fue. Me abandonó, se fue y nunca más supe de él. Entonces, vivir como esos abandonos constantemente me llevaron definitivamente a decirle o a creer en algún momento de mi vida: estoy sola, nadie me va a amar, nadie me va a querer. Pero llegó el Señor y me regaló su amor, me hizo vivir, Dios mío, impresionantemente lo que es el amor de Él, recibirlo. Recuerdo que en un ayuno en mi iglesia, o sea, en mi iglesia triunfante, era un ayuno de hombres. ¿Y qué hacías infiltrada? Era un ayuno de hombres. Y el que es hoy mi hermoso y amado esposo, él está sirviendo en ese ministerio, en el ministerio de hombres, un hermoso ministerio. Y él me dijo que lo acompañara. Me dijo: acompáñame porque quiero que estés orando por ese tiempo. Y yo le dije: claro que sí. Y te cuento, Mari, que no éramos ni novios, éramos amigos. Porque si algo hizo Dios también en eso, en nuestro proceso, es que crecimos mucho espiritualmente desde la amistad y nos sujetamos mucho al Señor, en santidad, en guardarnos, en todo. Y en ese ayuno fui y lo acompañé como su buena amiga, como su hermana en Cristo. Y resulta que Dios tenía preparado algo. Yo estaba por allá atrás, solita. La iglesia estaba prácticamente llena de hombres y yo miraba hacia alrededor. ¿Yo qué hago aquí? Tú escondidita. Sí. Pero el Señor, el ojo de Jehová, te veía. Donde sea, definitivamente me encuentra. Y yo: Dios mío, ¿yo qué hago aquí? Y imagínate que ese día la prédica era sobre la paternidad de Dios. Mari, yo ese día me derramé de una manera. Dancé en el Espíritu. El Espíritu Santo me tomó de una forma impresionante. Que ese fue el sello. Allá en mi iglesia lo recibí, pero el sello fue ese día en el que Dios dijo: acéptame que soy tu Padre. Y nunca nadie más te va a llamar ni rechazada ni desechada, porque fui yo quien te recogió. Y tú eres mi hija. Te amo. Y con mis hijos nadie se vuelve a meter. Amén. Y ese día me sentí tan amada, tan amada, que definitivamente todo cambió en mí. Todo cambió en mí. Y empecé a caminar en todo eso que me había prometido Dios. Empecé a caminar en eso. Las promesas, sabes, Mari, son hermosas. Pero para desarrollar esas promesas es necesario vivir el proceso. Es necesario pasar por el fuego. Dios nunca nos va a entregar algo por más que nos ame. Nunca nos va a entregar algo para lo que aún no estamos preparados. Porque es que lo que proviene de Dios debe recibirse, cuidarse de una manera especial. Ser celosos de lo que el Señor nos entrega. Totalmente. Y eso era lo que Dios estaba haciendo conmigo. Él me había prometido cosas, pero necesitaba primero un corazón restaurado, un corazón sano que entendiera que Él era mi todo, que yo no necesitaba buscar cariño ni aprobación ni nada. Porque sabes, Mari, todo ese rechazo, todo ese abandono que yo viví, me llevó también desesperadamente a buscar la aprobación de las personas. Y sentía que cuando no tenía esa aprobación, me sentía definitivamente inútil. Sentía que lo que yo hacía no valía la pena. Y Dios conmigo trató también eso. Me decía: no necesitas la aprobación de nadie. Ya tienes la mía. Y si tienes mi aprobación, entonces vas a caminar conmigo y vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas, porque para eso te llamé. Amén. Y Dios ha sido muy cuidadoso conmigo.
Una vez en un tiempo de oración, yo creo que Dios, sabes que Dios tiene muchas maneras de hablarnos. La primera e indiscutible es a través de su palabra, pero te habla a través de su palabra con revelación, a través de la intimidad. Pero también usa a veces personas para darte mensajes concretos. Y en mi vida he visto cómo Él ha utilizado diferentes personas para darme mensajes específicos. Una mañana en un tiempo de oración con una amiga pastora que ella estaba llevando un grupo y me invitó a ese tiempo de oración. Ella comenzó a clamar y ella me dijo, necesito que hagas una intervención de oración por esto. Y yo lo hice. Después de ese tiempo, ella empieza a orar y me dice, Vane, ¿sigues conectada? Y yo, sí, claro, aquí estoy, porque fue virtual. Dije, claro, aquí estoy conectada. Es que necesito darte un mensaje de parte de Dios. Y yo le dije, claro, heme aquí, porque siempre me gusta decirle al Señor eso. Heme aquí, que aquí está tu sierva. Y ella me dijo, el Señor me dice que Él no necesita que tú hagas tanta cosa, porque Él es leal a ti. Yo me quedé como, wow. Sorprendida. Que Dios te diga que es leal contigo. Y ella lloraba. Ella me decía, esto es impresionante. Me dijo, te dice que nunca dejes de creer todo lo que Él te ha dado y te ha dicho. Porque todo se va a cumplir en su tiempo. Porque Él, lo que no están viendo los demás, lo está viendo Él. Y estás buscándolo en donde tienes que buscarlo. Y es en la intimidad. Entonces, desde allí partí y le dije, quiero ser una mujer que sabe aprovechar bien sus días y que va a buscarte en el lugar más importante, y es en el lugar santo, es en la intimidad. Y de allí me volví una mujer intencional de la palabra, una mujer que hoy te puede testificar de cómo de ese lugar salen todos los secretos del Padre. Cuando Él en Jeremías nos dejó en su palabra, en la Biblia, en Jeremías 33:3, donde decía, te mostraré mis secretos más ocultos. Yo entendí que no es que Él se los va a mostrar a todos. Es que uno tiene que pagar el precio. Y es el precio de la intimidad. Muchos a veces ven por fuera lo bien que tal vez te va, pero no han entendido el precio que tú has pagado por eso. Y Dios actúa para ver lo sobrenatural de Dios. Tienes que hacer lo sobrenatural en el lugar santo. Y es allí donde me he renovado. Es allí donde yo he sido fortalecida. Es allí donde aquellos que conocieron a la Vanessa de antes, hoy pueden testificar que la Vanessa de hoy simplemente se volvió una mujer dependiente del Señor, amante de su presencia, porque donde yo no sienta la presencia de Dios, Marianela, no estoy. Una mujer que busca definitivamente la aprobación de Él y no la aprobación de las personas, porque su palabra dice que si lo buscamos a Él y dependemos de Él, hasta con nuestros enemigos nos hará estar bien. Entonces, Yo creo que esa es la clave de todo. Y lo que yo vivo hoy ha sido definitivamente de esa intimidad, de esa relación, de que lo acepté como padre. Dios ha puesto personas maravillosas en mi vida, así como ha puesto piedras de tropiezo, ha puesto personas hermosas, personas maravillosas que estuvieron allí, que están allí y que sin yo a veces llamarlas, han levantado un teléfono para decirme te amo. A veces necesitaba palabras y tengo una amiga muy especial
que parece que Dios definitivamente, el Espíritu Santo hablara a su corazón cada vez que caigo como en esos momentos, porque es natural. Es natural, no somos Dios para andar felices todo el tiempo. Estamos bajo una carne, pero no somos presos de la carne. Y eso nos lleva a veces de pronto a menguar un poquito en el ánimo. Pero cuando recordamos la palabra, y por eso es tan importante tenerla aquí en el corazón, es la que nos va a ayudar a salir y a salir adelante y a entender que en Él todo lo podemos. Y cuando he pasado a veces momentos, crisis de esa, llega esa mujer. Impresionante. Pero llega sin ser llamada a darme un abrazo. Pero sí llamada por Dios. Sí, llamada utilizada por Dios. Con un vaso de honra para bendecir tu vida. Así es. Por eso para te digo. Para levantarte, darte ánimo y para decir, hija, tienes una identidad. Ya tú tienes una identidad en mí. Es. Tú has crecido en mí. Tú eres poderosa en mí. ¿Por qué? Porque lo buscas, lo hallas en su presencia. Buscas su rostro y eso es lo más bonito. Por eso este episodio se llama Amante a tu presencia. Ya puedo notar de dónde viene ese nombre y me parece maravilloso. Quiero profundizar un poco, irnos un poco más atrás y quiero preguntarte si en algún momento todas esas cicatrices, todos esos dolores, esos sufrimientos que padeciste desde niña, desde los 5 años hasta la pérdida de tu hija, y conociste a Cristo, de pronto cuando viviste todos esos episodios, tomaste la decisión de decir, hasta aquí llego, Dios. He sufrido tanto, he padecido tanto, que creo que eres injusto conmigo y que no te voy a seguir. ¿Llegaste a pensar en algún momento eso? ¿Llegaste a contrictar el espíritu en algún momento? Bueno, antes de conocer a Cristo, tenía un amigo que él ya había llegado al Señor. Yo estaba viviendo como ese duelo. Yo viví mi duelo por mi hija muchos años. Y él me invitó, recuerdo, fueron 2 amigos que me invitaron a la iglesia. Y a uno yo lo ignoraba, sinceramente. Él me decía, yo le decía, sí, después voy. Sí, después voy. Pero recuerdo al otro, él me dijo, busca de Dios. Yo sé que Él es el que puede sanarte. Y yo le dije, mis palabras fueron estas, Marianela. Le dije, no me hables de Dios. No me hables de Dios, porque si Él existiera, mi hija estuviera aquí. ¿Cómo me vas a hablar de un Dios bueno que quita hijos? Que ha sido malo conmigo. Le dije, no me hables de Dios. Y él me dijo, él me conocía a mí perfectamente, y él me decía, sigue viviendo tu duelo, porque quien habla no eres tú, porque ese no es tu corazón. Pero síguelo viviendo. Cuando yo llego al Señor, yo visité muchas iglesias. Ninguna me llenaba. Sentía que todo era como falso. Y mi sobrina, yo la crié como mi hija. Ella llegó primero al Señor. Ella inició en un ministerio de teatro y recuerdo que iban a hacer una obra. Ella me dijo, tía, es importante que tú vayas. Yo quiero que tú vayas para que me veas. Yo le dije, está bien, yo voy a ir. Y recuerdo que yo le dije a Dios ese día. Le dije, bueno, mira lo que es uno cuando no tiene el Señor. Le dije, bueno, vamos a ver realmente quién eres tú. Santo. Tremendo, ¿verdad? Le dije, vamos a ver quién realmente eres tú. Si es verdad que tú me quieres contigo, tú allá me vas a hablar. Y me vas a hablar clarito. Y me vas a llamar. Si no, no voy más. Y no intento más nada contigo. Y fui a la obra. Y fui a... ellos hicieron lo que hicieron y llegó el pastor de la iglesia que estaba llevando ese ministerio. Recuerdo que el pastor comenzó, tenía una... O sea, yo creo que de principio a fin yo sentía a Dios allí, porque él predicaba de una manera tan hermosa, con una paz que se sentía. Tan genuina. Sí, que cuando él hizo el llamado, yo recuerdo que él me miró
y me dijo, llegó el tiempo. Aleluya. Y yo solo pude mirar al cielo y decir, tú sí existes. Y desde ese día le entregué mi vida. Hubieron muchos altos, muchos bajos. No puedo decirte que ya cuando acepté al Señor todo fue perfecto, porque creo que más bien empezaron a oscurecerse más las cosas en mi vida. Pero forma parte de lo que ahorita te dije. O sea, es necesario que nos lleve a veces hasta el fondo, que nos limpie todo, o sea, toda esa suciedad con la que traemos, para que Él nos emblanquezca, como dijo el salmista, límpiame como con un hisopo y déjame blanco como la nieve, porque eso es lo que hace Dios en nosotros. Y de allí para adelante, pues tuve como mis dificultades mientras no fui estable en el Señor. Muchas veces le fallé terriblemente. Y habían pues momentos, sí llegó un momento en mi vida en el que veía todo al revés y le decía, o sea, qué payasada estoy haciendo. Así se lo decía. O sea, qué payasada es esta. Yo que estoy viviendo, yo y que en ti, o sea, que vivo en Cristo, ¿eso qué es? Y mira, mi vida es un desastre. O sea, ¿qué es eso? No se supone que tú haces todo nuevo. No se supone que en ti todo es hermoso y es maravilloso. Porque, ¿sabes? A veces vendemos esa idea. Vendemos la idea de que llegaste a Cristo y la vida se te compuso y la vida es todo va a ser color de rosa, maravilloso. Exactamente. Y no es, o sea, lejos de eso. En Él sí, cuando ya lo conocemos, sí es hermosa. Con sus altos, con sus bajos, es hermosa. Pero tenemos que pasar el proceso. Tenemos que pasar por el fuego. Si no pasamos por el fuego, definitivamente no vamos a entender cada cosa que nos pase en la vida. Cuando ya estaba a punto definitivamente de dejar eso tirado, como decía yo, eso, una situación que viví en la que fui extremadamente humillada, pero extremadamente humillada, le dije, tu palabra dice que tú no dejas en vergüenza a nadie. Y fui humillada. Fui arrastrada. Entonces, ¿a qué estamos jugando, Dios? ¿Qué hago? Y simplemente guardó silencio. Guardó silencio y yo solo me refugiaba era en la palabra. Y a través de eso no entendía Mari, no entendía muchas cosas. Decía, no sé qué hacer, qué camino tomar. Estaba en Cristo, pero ¿sabes qué puedo decirte? Me sentía vacía. Me sentía totalmente vacía. No le conseguía sentido a nada. Yo le decía a Dios, ¿para qué estoy acá? O sea, dime para qué me llamaste, para qué estoy aquí, para qué tú me dijiste que llegara aquí a tus pies. O sea, ¿para qué? Si me siento vacía, si puedo estar con un montón de gente, pero me siento sola. Me siento vacía. Yo lloraba y le decía, ¿qué hago? O sea, ¿a dónde voy? Mis pensamientos a veces eran tan turbios. Tenía pensamientos hasta de muerte. Pensamientos en donde le decía, me has quitado todo. O sea, yo no tengo nada, no tengo a nadie. No había nadie a mi alrededor. Me sumergía en el trabajo. O sea, trabajaba horas, simplemente para llegar a donde estaba y llegar a dormir y ya. O sea, no sentir más nada. Te sumergías en el trabajo para olvidar supuestamente. Exactamente. Pero cuando llegabas a la casa nuevamente y te veías sola, entrabas nuevamente en ese vacío, en esa depresión, en esa angustia. Pero Dios estaba tratando. Dios estaba permitiendo que vivieras cada uno de esos procesos para que hoy seas la mujer que hoy eres, esa líder que tiene muchas mujeres a su alrededor y que las capacitas y que permites que ellas también puedan aprender de cada una de esas experiencias que tú has tenido y que ellas puedan decir, si Vanessa pudo pasar,
el mar, yo también lo podré hacer. Amén. Algo que decías, que cuando tenemos que ser limpias, ¿verdad? Yo aprendí algo de una amiga, de una hermana en Cristo, que me dijo una vez: Mari, si el vaso no está limpio, ¿cómo va a entrar el Señor? Si tenemos un vaso en nuestras manos y en ese vaso hay odio, rencor, resentimiento, dudas, depresión, angustia, ansiedad, y se llena tanto ese vaso y está tan lleno, que ¿dónde va a entrar el Señor? ¿Dónde? No cabe, no cabe. Okay. Entonces, pero si sacamos todo eso, empezamos a sacarlo y permitimos que esté limpio, entra el Señor, hace algo nuevo, nos restaura, amén, nos limpia, nos sana todas esas cicatrices. Y no es fácil vivir cada uno de esos procesos que vivimos, nos angustiamos, pero sabemos que con Cristo somos más que vencedores. Amén. Que Él siempre va a estar a nuestro lado. Y queremos que todas esas personas que están viendo esta transmisión, que están viendo detrás de esas pantallas, puedan saber que hay un Cristo poderoso, un Cristo que salva, un Cristo que restaura, un Cristo que renueva, un Cristo que nos ama a pesar de nuestra infidelidad, pero Él siempre es fiel. Ha sido fiel contigo, ha sido fiel conmigo. Así como tú has pasado enfermedades, yo también pasé por una enfermedad. Cuando tú decías que te tocó, que te dejaron abierta en ese proceso de tu embarazo, que perdiste todo, y te tomó un tiempo de sanidad, me recuerdas algo que yo viví también. Yo viví una peritonitis y me dejaron abierta por 1 año en mi costado derecho. Y no conocía al Cristo que hoy conozco. Y yo decía: ¿yo por qué tengo que vivir todo esto? Pero es necesario que el Señor nos pase por el fuego. Así es importante que el Señor nos pase por ese proceso que necesitamos para ser hoy lo que somos. Amén. Mujeres transmisoras de un mensaje de vida, de un testimonio de vida. Es maravilloso, es maravilloso. Yo me gozo en el Señor cada vez que yo puedo tener la oportunidad de presentar a alguien como tú. Una mujer poderosa, una mujer empoderada, una mujer que busca y ama la presencia del Señor, porque ahí en la intimidad es que podemos conocer a nuestro verdadero Padre. Amén. Yo también he así vivido esos procesos de intimidad, donde el Señor me ha hablado, donde me he sentido angustiada y he dicho: solamente tengo que ir en ti. Amén. Es que ese porque es el si lugar. voy a ir en ti, es cuando tú me vas a hablar. Porque uno quiere caminar bajo la obediencia del Padre. Uno quiere decir: Señor, sé mi guía, Señor. Sé mi bendición, Padre. Yo quiero caminar porque tú me dices: coge por ahí. Si es a la derecha, Ahí seguimos. Así es. Pero, Ani, hablábamos detrás de cámara un poquito, y yo quiero que también recuerdes y hables un poco de esa persona que oraba por ustedes, que era una mujer de Cristo, y que a pesar de cualquier cosa que viviste, había una mujer que oraba por ustedes. Una mujer que entendió que en Dios somos poderosos y en Dios somos nuevas criaturas, que en Dios hay sanidad. Y yo sé que esa mujer que la que tú vas a hablar hoy en día oró muchas veces por ti, y que el Señor la escuchaba, y Dios impartió sanidad en tu vida gracias a ese legado que hoy en día puedes tener. Cuéntanos un poco de esa mujer. Amén, amén, amén. Así es, Mari. Bueno, por eso te decía al principio, Dios usa miles de maneras para hacernos llegar su mensaje, para hablarnos, para decirnos: no estás sola. Sí he tenido esas personas que estuvieron allí, esa amiga de la que te hablé ahorita, que ha estado allí, que me ayudó, la verdad sí, me ayudó bastante a levantarme cuando estaba en el piso, cuando no creía ni en mí misma, cuando yo misma decía: no eres nadie, no sirves para nada, y estaba allí. Ella estaba allí para levantarme. Extendía su mano y me decía: si eres poderosa en Dios. Y de hecho, ella una vez me dijo: eres escogida por Dios. Eres una escogida del Señor. Y me dijo: mis ojos verán, si Dios lo permite,
lo que Dios te ha mandado a hacer. Sabes, ahorita que tú hablabas eso del vaso, dentro de lo que Dios me ha entregado, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo en el proyecto pues que llevo en la iglesia, que es de Él, que no es mío. Entramos como en ese proceso, en ese momento de capacitación. Hay algo que estoy haciendo ahora con ese grupo de mujeres y enseguida lo recordé porque tú mencionaste sobre lo del vaso, y es un ejercicio súper importante y es examinar nuestras emociones día a día, porque sabes, a veces no somos apercibidas con eso. Nosotros somos un mar de emociones. Tenemos que entender eso. Nosotros estamos en Cristo, pero la carne es un mar de emociones. Y yo les hice como un ejercicio que debería terminar el 31 de mayo, porque está pronto. Está para hacerlo en 31 días. Y se llama el depósito de las emociones. En ese depósito de las emociones, ellas tienen que hacer un autoexamen. Y esto lo aprendí de una mentoría que nos dieron, que nos enseñaron. Y dije, a mí me gusta ser multiplicadora, que de todo lo que recibo, impartirlo, para que las que lo reciban aprendan y también impartan. Entonces, esto se los dije, examinémonos, porque esto nos va a ayudar a entender cómo estamos y cómo necesita Dios. Pero no solamente es examinarnos, porque ahora al principio te decía, la palabra es la que definitivamente nos examina a través de la ayuda del Espíritu Santo. Es la que nos hace ver qué tenemos adentro. Y les dije, emoción que identifiquen en el día, respáldenlo con la palabra. ¿Qué dice Dios acerca de esa emoción que sintieron? Si hoy mi emoción del día, la que predominó, fue la ira, no se autojuzguen. Vayan al alimento de vida y vean qué dice Dios acerca de eso. De qué manera Dios quiere que yo revierta eso o que mejore en eso. Entonces, ese es el ejercicio que ellas están haciendo hoy. Maravilloso. Y añadido a eso, les dije, Proverbios 31, mira con lo que iniciaste tú. Proverbios 31 tiene 31 versículos. Y nos vamos a autoexaminar como mujeres y vamos también a acompañar ese tiempo con la lectura de un versículo por día. Y eso nos va a ayudar también a entender quién es esa mujer de Proverbios que Dios quiere que seamos. ¿Cómo vamos a edificarnos a través de la palabra? La palabra es el todo, Mari. Una persona que esté en Cristo y que no tenga como su roca, como su base, la palabra, sonará fuerte, pero es un cristiano vacío. Porque cuando vienen tus luchas, es cuando la palabra es la que te va a sostener y te va a decir. Cuando estás pasando por tristeza, y lo hablábamos hace rato, mira, todo lo que tuvimos que hacer para llegar a este momento, cuando llega la tristeza, ¿qué te dice el Señor? Que de Él proviene el gozo y que su gozo es tu fortaleza. Amén. Y eso, ¿dónde está? No está escrito por allí, está en su palabra. Cuando te sientes frustrada, ¿qué te dice Filipenses 4:13? Te dice que en Él todo lo puedes porque es quien te fortalece. Y eso es donde está en su palabra. Por eso dice, mi palabra es la que llega, o sea, es como espada de doble filo. Convence. Y es la que definitivamente rompe todo y cambia nuestros pensamientos. Y hoy por hoy puedo decirte que de esas promesas, de todo eso que yo recibí de Dios, hoy soy una mujer intencional de la palabra.
Y eso es lo que quiero dejar como legado, porque a eso es a lo que Dios me llamó. Ese propósito en mi caminar con Cristo, te puedo decir, lo pude recibir claramente, identificar claramente el año pasado. Cuando estaba en una de mis crisis, pero tremendas, en las que no definitivamente le conseguía. Mira, ya estaba liderando un proyecto, estaba metida en no sé cuántos más proyectos de la iglesia, servía acá, servía allá, y aún así yo le decía, Dios, ¿para qué vine acá? ¿Qué? Porque es que todos tenemos un propósito. O sea, todos estamos llamados a servir, así es. Pero cada uno tiene un propósito especial. Y Dios me había dado desde que estaba allá. La palabra me dijo, yo le dije, Señor, tú me dijiste que yo iba a parir. ¿Dónde están? Y el Señor empezó a hacer conmigo. ¿Y sabes qué me decía el Señor? Porque sí, yo lo buscaba, pero yo no era una mujer profunda de intimidad. Yo no era una mujer profunda de palabra. Yo era de esas líderes que hablaba bonito, pero aquí no había esto que era la palabra. Cuando yo me volví eso y volví a recordar Mateo 6:33, que era buscarlo primeramente a Él, dije, si tú me llamaste hace años con eso, yo hoy rompo con toda superficialidad, o sea, toda vanidad, como lo dijo Salomón. Todo, él probó todo. Cuando él escribió Eclesiastés, ya estaban en su etapa madura. Y él escribe y él da como detalle, o sea, prácticamente diciéndonos, todo lo que ustedes van a vivir en esta vida ya todo lo he pasado. Y la conclusión de todo es que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad de vanidades. ¿Y qué te llevó a ser intencional? Me llevó a ser intencional que yo veía a las personas esas así poderosas, así de oración poderosa. Yo quiero ser esa mujer. Y todo lo que me costaba, yo empecé a ejecutarlo y a hacerlo. O sea, si me costaba la oración, más temprano me levantaba. Si me costaba leer la palabra, más rápido me sentaba a leerla. Porque ahí es donde está la línea delgadita entre el querer y el hacer. Porque a veces deseamos mucho, pero no lo hacemos. Es una línea invisible, prácticamente invisible. Y yo estaba en todos esos deseos que tenía, pero que no hacía. Cuando empecé a hacer eso, Marianela, impresionante lo que Dios empezó a hacer. Es como si mi mente se hubiese abierto y empezó a escuchar claramente la voz de Dios, a entender y a establecer, para esto te traje, para este tiempo te he traído. Claro que vas a parir, aquí tienes un grupo, comienza de esta manera, porque todo lo que Dios va haciendo en mí, todo tienes tú que multiplicarlo. ¿Y qué ha hecho Dios en mí? Me volvió una mujer intencional, una mujer de palabra. ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Ayudar a las mujeres a que sean intencionales con lo que quieren, a que sean mujeres de palabra, porque ese es el grupo, o sea, esa es la comunidad que Dios me ha dado a mí. Dios a todos nos llama. A todos nos llama para algo específico. Y para eso me llamó a mí. Y cuando Él me dio de esa manera tan tremenda que antes de esto yo te contaba, yo decía, Dios mío, pero yo. Y Él una vez más me decía, es que no eres tú, soy yo. Es que no es lo que vas a hacer tú, es lo que yo voy a hacer a través de ti. Y hoy por hoy te puedo decir que he visto mucho fruto de eso. He visto cómo
no solo este grupo de mujeres de la iglesia, sino otros grupos, otras mujeres que Dios ha ido añadiendo a mi vida personal. He visto cómo la palabra ha roto esos estigmas o esas barreras mentales que las alejaban de la presencia de Dios. Por eso, hoy por hoy y hasta el día que Cristo me llame, puedo decirte, soy una amante de su presencia. Una loca amante de la presencia de Dios. Para mí es el todo por el todo. Si Él, como dice la alabanza, si Él no va conmigo, si su presencia no va conmigo, se lo digo así clarito porque soy extremadamente específica con el Señor. Cuando quiero algo, le digo detalle, color, cómo lo quiero, qué es lo que quiero y esto. Y le digo, si tú me mandas para allá, tú vas conmigo. Pero yo no salgo de aquí si tú no vas conmigo. Y así, o sea, mira, mi tema laboral también es una cosa impresionante, todo vino de Él. De Él, o sea, todo en mi vida, todo lo que tú vayas a ver en mi vida, tiene el sello, pero el sello de Cristo Jesús. No hay nada que yo pueda decirte logré por mí misma. No hay nada. Todo ha sido por obra, gracia y favor de Él. Y hoy puedo decir, ya entiendo por qué Dios me dijo que es leal conmigo. Es Amén. tremendo, tremendo. Vani, ahora que dices que pides exactamente lo que quieres, que eres muy precisa, ¿cuál fue el varón que pediste? Coméntanos un poco. Claro que sí. Bueno, mira, yo le dije, yo lo tengo hasta escrito en una libreta. Yo te pregunto porque yo también pedí el mío. Preciso hasta con talla. Sí, yo lo escribí. Y yo le decía, bueno, Señor, lo primero es que sea un hombre conforme a tu corazón. Para mí eso es lo primerito. Pero lo necesito así. Me gustan los hombres blancos, así que a mí morenito no me vas a mandar. Le decía, me gustan los hombres blancos, cabello negro, que sea bien juiciosito, que me aguante porque yo sé que no soy fácil, que tenga una paciencia, como la paciencia de Job, por favor. Mi amor, te puedo mostrar una foto de mi esposo. Ese hombre, como le digo yo, ese es mi bollo, ese es mi guapo, porque yo le digo así, me encanta decirle así, porque él es un regalo, Mari. Ese hombre es un regalo, de verdad es un hermoso regalo de Dios para mi vida. Y por eso digo, yo cuando lo conocí, que lo miré así como con todas las descripciones, dije, pero... Pero, pues sí, o sea, sí lo sentí, pero estaba como tan reservadita y tan guardadita para Dios que sí sentí como la cosita, pero ya, ahí quedó. Habías creado una coraza para que nadie más te lastimara, ningún hombre te lastimara. Sí. Y eso de pronto te permitió no verlo enseguida, sino que le pediste a Dios, confírmame Dios. Y mira, ¿sabes qué, Mari? Más que todo pedirle que me confirmara, ¿sabes qué le pedía? Le decía, si es Él, pon amor en mi corazón para Él, porque en mí ya no afloraba el amor hacia un hombre. Y le decía, pon ese sentir, pon esa emoción de verlo, pon ese amor de que si no está, pues yo sienta como que me hace falta, de que voy a estar allí para él siempre, de que él sienta de mi parte que allí va a estar la mujer que Dios le mandó a su vida para ayudarlo, para edificarlo. O sea, pon todo ese sentir en mi corazón, si es Él. Y no fue de la noche a la mañana, pero Dios lo hizo. Llegó un momento en mi vida en la que sentía que si no lo veía, yo decía, ¡ah! Dios mío, me tragué. En serio te lo puedo decir. Yo, Dios mío, o sea, ¿dónde está metido mi amado? O sea, me enamoré definitivamente. Y sí, o sea, Dios lo hizo. Dios puso todo eso. Y cuando te digo que no fue de la noche a la mañana, no fue. Fue un hombre muy paciente. Fue un hombre que supo esperar. Tuvo mucha sabiduría para esperar a través de su compañía, a través de sus detalles, a través de su paciencia. Él supo esperar el momento.
Y bueno, y te puedo decir que yo salté del estar soltera al estar comprometida, mija. Porque... ¿Y cómo fue ese compromiso? Cuéntanos un poco. Desarróllalo. Porque eso fue un noviazgo compromiso prácticamente. Ese hombre se arriesgó con toda. Ese hombre me amarró prácticamente enseguida. Sí, me imagino que me dio una sorpresa con anillo y todo. Mira, aquí está. Este es mi anillo de compromiso. Sí, para un cumpleaños de mi mamá, nada más y nada menos. Él se las planificó con mi Pero cuéntanos, ¿ya se había ganado a la familia primero antes que a ti? Mi amor. Estratega, era el mejor. Bastante. Él es muy querido. O sea, él es, como es un hombre también tan servicial, y con mi familia, mejor dicho, mi mamá ya le tenía un aprecio, un cariño impresionante. Así que la que faltaba era yo. Ese es mi yerno, decía, ese es mi yerno. Aunque todavía no te han aceptado, pero este es mi yerno. No, y mira que aunque no éramos novios, a veces nos echábamos como la peleadita, como que yo me ponía brava así por cosas, y él dejaba de ir a la casa, y mi mamá enseguida me decía, ajá, ¿y dónde está? ¿Y dónde está John? Porque mi esposo se llama John. ¿Dónde está John? Y porque John no ha venido. Ay, no sé. Ay, se pelearon. Ay, Vane, por favor, no te vas a poner con las tuyas. Imagínate tú diciéndome a mí. ¿Qué te parece? Cuando ella ni sabía yo. Sí, yo era la culpable de todo. No puede ser. Pero sí. No, él se ganó a mi familia. Y, ¿sabes? Lo hizo sin esfuerzo. O sea, no lo hizo como para aparentar, como para buscar un beneficio. Lo hizo porque ese es él. Esa es su esencia, eso es correcto. Él es una persona que le encanta, o sea, eso fluye de él. El servir, el tratar bien a las personas, el ser social, el ser jocoso, eso forma parte de él. Ajá, ¿y cómo fluyó ese compromiso? Me llevaron pues engañada a un... Bueno, engañada no. Fuimos obviamente al cumpleaños de mi mamá, a celebrarle el cumpleaños a mi mamá. Y ese día pues estábamos en la mesa, imagínate tú, estábamos en una feria de la comida de un centro comercial y estábamos allí, estábamos comiendo, y pues hubo un momento en el que me mandaron a cerrar los ojos. O sea, yo, porque va a cerrar los ojos y que vamos a orar, que no sé qué. Y yo, bueno, vamos a orar. La oración, fuente de poder. Esa era la única manera que encontraron para cerrarte los ojos, porque eres difícil de sorprender, ¿no? La verdad, sí. Siempre me las pillo. Ay, pero eso a veces no es tan bueno, ¿verdad? No, mis amigas me dicen, no, pero es que tú no te dejas sorprender, muchacha. No, mire, si yo te contara las que me he pillado, pero que no le he dicho a la gente para no hacerla sentir mal. Sigan en lo suyo. Sí, pero esa no. Esa, la verdad, ni por ahí. Ni por ahí. No, imagínate, antes de eso, imagínate que él tenía el anillo, porque yo vivía en mi apartamento y él vivía en el apartamento de al lado. Imagínate que él, ese día, él me pidió el favor de que le llevara una ropa, o sea, la metiera en su apartamento, tal, que se había lavado. Y yo entré, yo fui al cuarto y él tenía la cajita del anillo ahí. Y yo te lo digo, yo creo que fue Dios, porque yo ni la vi. Cuando yo le digo, no, es que te fuiste, dejé, porque yo tenía llaves de allí. Te fuiste, dejé la ropa allá. Él me dice, ¿qué hiciste? ¿Qué? Tú dejaste la ropa en el apartamento y tú entraste y tú fuiste hasta el cuarto. Y yo, sí, claro. La interrogación. ¿Y tú estás segura que tú fuiste al cuarto? Y yo, sí, claro. Pero Mari, te digo que entonces fue Dios, porque de verdad Dios dijo, esta no la voy a arruinar. O sea, esta no te voy a permitir que se arruine. Yo no vi para nada de verdad esa. Te voy a sorprender. Sí, yo para nada vi eso. Y bueno, y cuando estuvimos allá en el centro comercial, cuando abrí mis ojos, pues, ¿qué te cuento? Ese caballero, pues, prácticamente arrodillado, mija, o sea, con una cajita que habían hecho, la abrí y salía, o sea, estaba así como una cadeneta de corazones y abajo estaba prácticamente el anillo. O sea, ¿quieres ser mi novio? Yo quiero ser tu novio, tú prometida, porque aquí hay anillo y todo. Imagínate tú. Y qué bueno, sí, quiere. Dios mío, esa fue obviamente nuestro primer beso, así muy, porque yo soy penosita así en público, o sea, como, ay, bueno, listo, ya sí quiero ser tu novia, pero fue un momento muy bonito,
Muy, muy bonito. El enemigo, te cuento que durante el noviazgo compromiso quiso separarnos. Pasamos un momento fuerte en el que prácticamente, o sea, rompimos, le devolví anillo y todo. Wow. Sí, rompimos, le devolví anillo y todo. Pero lo que Dios tenía ya establecido, eso no, por eso es que Él dice que lo que es de Él permanece. Y pudimos librar eso. Pudimos, a través de la palabra, a través de la oración, a través del amor que ya había en el corazón de cada uno, pudimos avanzar. Y bueno, hoy por hoy estamos casados, viviendo pues en el Señor, viviendo pegaditos a Él y ayudados por Él. Amén. Bueno, para cerrar este tiempo, quiero que me digas de qué trajiste en tu maleta de Venezuela a Colombia. ¿Qué trajiste, qué has sacado y qué has vuelto a meter? ¿Qué traje? Traje esperanza y la sigo teniendo. Sigue allí. Y yo creo que más tenerla va conmigo a donde yo vaya. O sea, traje esa esperanza de que Dios me iba a respaldar y que Dios iba a hacer. Yo sabía que no iba a ser nada fácil. Porque, ¿sabes? A veces no se ve así, pero el dejar todo, el abandonar tu lugar de nacimiento, donde tú tienes todo, porque a mí me tocó dejarlo todo. Tenía hasta un trabajo para dejarlo. La situación fue obviamente la que me trajo, la situación país de allá. Y comenzar desde cero no fue fácil, pero sabía que Dios de una u otra manera iba a hacer algo. Me ofrecieron muchas ayudas, de las cuales muy pocas se hicieron realidad. Gracias a Dios conté con mucha familia que sí estuvo allí para mí. Y sobre todas las cosas, el respaldo de Dios. ¿Qué me traje de allá? Que definitivamente saqué el temor. El temor a fracasar. El temor a que no funcionarían las cosas. Eso se fue. Eso más nunca va a estar allí. Definitivamente. O sea, no tiene ya cabida en mi vida. Para nada. Y lo que siempre va a permanecer conmigo es esa esperanza, porque, ¿sabes? La esperanza está en Cristo, así como la felicidad. La felicidad no está en Cristo. La felicidad se llama a Cristo, que es distinto. Amén, amén. Entonces, eso es lo que me ha mantenido y me va a seguir manteniendo. Eso. Y seguir enfocada en Él. Vane, quiero que antes de despedirte te describas hoy, que eres una líder, que eres una mujer llena de la presencia del Señor, que te identifiques en Cristo quién eres hoy, que le cuentes a todas esas mujeres quién es Vanessa Villarreal hoy en día. Vanessa Villarreal es una mujer resiliente, es una mujer que no se da por vencida. Para nada. Que sabe que si no funcionó algo, hay 1000 maneras de intentarlo. Y que va por esas 1000 maneras de volverlo a intentar. Es una mujer que ama con el corazón profundamente. Que ama y que ama profundamente ayudar a otros. Que se goza con la felicidad de otros. Y que no hay envidia en mi corazón, donde sí hubo muchos años atrás, no hay, pero ni una gota de envidia por lo que Dios hace en la vida de otros. Por el contrario, me contagio de todo eso bueno que le pasa a la gente. Vanessa es una multiplicadora. Vanessa es una mujer multiplicadora de lo que recibe de Dios. Me encanta dar, o sea, yo creo que yo soy 100% ese versículo que dice, da de lo que recibe. Me encanta dar de lo que recibo. No me quedo con nada. No me quedo con absolutamente nada. Y por último, Vanessa es una mujer que ama profundamente a su familia, a su esposo, y que esos tiempos de calidad
con mi esposo, con mi madre, son los mejores que yo puedo vivir después de los tiempos que vivo con el Señor en intimidad. Entonces, esa soy yo a la que no van a ver de pronto, que si me van a ver arrodillada va a ser ante la presencia de Dios, pero no derrotada, nunca. Qué buena descripción, Vanessa. Wow, impresionante lo que ha hecho el Señor contigo hasta el día de hoy. Quiero que ores por todas esas mujeres para que ellas también puedan llegar a ser intencionales como tú lo has sido hasta el día de hoy. Esas mujeres que de pronto tienen cicatrices marcadas, que han marcado su cuerpo, que han marcado su vida, pero que en Cristo podemos ser restaurados y renovados. Quiero que puedas orar por cada una de ellas. Amén, claro que sí. Dios, en esta hora te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que permitiste que viviéramos, que estuviéramos aquí, Señor. Tú eres el dueño de todo, el dueño del tiempo. Tú estableciste que a esta hora, precisamente a esta hora, estuviéramos aquí, Dios, para dar de lo que hemos recibido, Señor, para dar testimonio de todo lo que tú has hecho en mi vida, Cristo de la gloria, y que sé que aún falta mucho. En esta hora tengo una petición especial y es lo que he venido haciendo, Dios, por dirección tuya, y es pedirte por cada mujer que pueda ver, Dios, este podcast, que pueda ver, Señor, que si tú lo hiciste conmigo, tú lo vas a hacer con cada una de ellas, que no son, Dios mío, las circunstancias de la vida las que las van a identificar, sino que es esa identidad en ti como hijas la que las va a llevar, Dios, la que las va a ayudar, Dios, a seguir adelante, a dejar sanarse, a recibir tu abrazo, a recibir tu amor. Yo te pido, Espíritu Santo, porque tú puedas traer a todas esas mujeres a tu presencia, que cada una de ellas pueda sentir el gozo de tu salvación, que cada una de ellas pueda entender, Dios, que una cosa, Dios, es lo que deseamos, pero otra, lo que nuestros pies son ágiles para hacer, Dios, que puedan volverse mujeres de palabra, mujeres intencionales, que saben aprovechar bien sus días, a no a derrocharlo con los afanes del mundo, sino invertirlos en tu presencia, porque es en ella donde somos formadas, donde somos, Dios mío, totalmente llenas de ti, Señor. Yo te pido, Padre, porque aquellas que tú tengas, Dios, ya elegidas, Dios mío, para ti, tú las traigas a tu redil. Te doy gracias, Dios mío, porque yo a muchas no las conozco, pero sí sé, Dios, que tú vas a obrar en la vida de cada una de ellas, que ellas puedan decidir hoy, aquellas que no han avanzado, aquellas que se han dejado, Dios mío, corromper por las costumbres del mundo, o aquellas que se han dejado llevar por las situaciones, aflicciones de este mundo, puedan hoy levantarse y decir: si lo hiciste con ella, conmigo también lo harás, que yo también soy hija tuya y yo también puedo avanzar, que sus corazones sean sanos por el poder de tu palabra y de tu presencia en sus vidas, que sus mentes sean renovadas y transformadas a través, Dios, de tu palabra y a través de esa intimidad contigo, que cada una de ellas pueda ver el propósito de tuyo en sus vidas, Señor, y caminen en eso, que puedan ser multiplicadoras, que puedan ser, Dios mío, mujeres, Dios, que ayuden a otras, porque nuestros tres testimonios están, Dios mío, para poder decirle al mundo y para poder decirle a otros: Dios no trabaja en vano, Dios no hace nada, tú no eres deudor de nadie, tú no haces nada para que quede allí, tú haces para que todo florezca, para que todo dé fruto. Te doy gracias, Dios, por este tiempo, y te doy gracias por este equipo maravilloso, Señor, por este proyecto de podcast que tú has levantado para que nosotros contemos las buenas nuevas de tu
tu salvación y para que demos testimonio de tu palabra y de tu presencia en la vida de cada uno. Yo te pido que les ayudes a cada uno, Dios mío, de estos ministros que tú has puesto aquí, de estos servidores que tú has puesto aquí, para que este programa, Dios, siga llevando y llegando a todo rincón, Dios, que tú quieras llevarlo, para que puedan seguir siendo de bendición a otros, y que toda persona que se siente aquí sea, Dios mío, para dar ese testimonio de vida que has recibido de ti, Señor, y que después de levantarse de aquí siga multiplicando tus buenas nuevas en todas las vidas que tú pongas a nuestro alrededor. A ti sea la honra, la gloria y el poder. Te doy gracias, Señor. Te amamos y te decimos amén y amén. En ti descansamos. Amén. Gracias, amén. Mari. Muchas gracias a ti, Vanessa, por aceptar el llamado, no mío, sino el llamado de Cristo, para dar ese mensaje, ese testimonio de vida que ha hecho el Señor y cómo te ha fortalecido y cómo te ha restaurado, y que hoy eres una mujer feliz, una mujer dichosa, una mujer con identidad. Entonces, gracias por haber aceptado el llamado, y a ustedes no se les olvide que toda promesa de Dios tiene la garantía que se cumplirá en tu vida, se cumplirá en la vida de Vanessa, en mi vida, en la vida de todo aquel que quiera seguir a Cristo. Gracias por estar ahí conectadito. Síguenos en nuestras redes sociales, no te olvides de activar la campanita. Nos encontramos en nuestras redes sociales, en Instagram como promesas PD _oficial, y en todas nuestras redes sociales adicionales nos encontramos como Promesas Podcast. Muchas gracias, Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un maravilloso día en Cristo Jesús. Nos vemos. Chao.